¿Ya? Vale. Pues eso. Vamos a empezar con las proteínas. Son moléculas grandes, son polímeros, y el monómero constituyente se llama aminoácido. Ocurre lo mismo que ya vimos en polisacáridos, en donde los polisacáridos eran los polímeros y los monosacáridos eran los monómeros. Muy bien, el capítulo de proteínas empieza con la descripción de sus componentes básicos, aminoácidos. Veis que en el nombre, aminoácido, hay dos grupos funcionales, el grupo amino y el grupo ácido o carboxílico. Ambos están unidos a un carbono central cuyas 4 valencias, cuyos 4 enlaces están saturados con el grupo carboxilo, el grupo amino, un hidrógeno y otro grupo que aquí en la fórmula general figura como R de radical, que significa que ese grupo es diferente en cada uno de los 20 aminoácidos que forman las proteínas de los seres vivos. Son, en concreto, 20 aminoácidos llamados aminoácidos proteicos. Todas las proteínas de todos los seres vivos están formadas por estos 20 aminoácidos. Esos 20 aminoácidos tienen, por lo tanto, una parte común, que serían las que aparecen aquí en la figura en negro. Y este grupo R es distinto en cada uno de los 20 aminoácidos. Ese grupo R tiene propiedades químicas diferentes, lo cual nos lleva a establecer una clasificación de los aminoácidos en función de las características de ese grupo químico. Esta clasificación no es para que os la aprendáis, no tenemos por qué saber ni todos los grupos ni todas sus características, pero conviene tenerla presente porque de estas características de cada uno de los grupos va a depender después la estructura de las proteínas. Bueno, fijaros, en este cuadro nos aparece sombreado en azul la parte común de todos los aminoácidos y en la parte inferior, con distintos colores según sus características y su grupo, el grupo R, el radical. Bueno, antes de seguir, vamos a fijarnos un momento en ese carbono central, ese carbono alfa, al que están unidos los grupos funcionales. Y vamos a recordar la definición que ya conocemos de carbono asimétrico. La recordamos por si acaso. Un carbono asimétrico era aquel que tenía sus 4 enlaces, sus 4 valencias, saturadas con 4 grupos diferentes. Si echamos un vistazo a esta tabla, vamos a comprobar que todos, excepto uno de ellos, presentan ese carbono asimétrico. La excepción está en el primero de la lista, la glicina, también llamada glicoproteína, glicina. Que veis que el radical de la glicina es un hidrógeno. Como ya tenía un hidrógeno en su parte general, eso convierte al carbono alfa en no asimétrico. Pero el resto sí lo son. Y recordamos también que la existencia de un carbono asimétrico en una molécula le confiere, le otorga a esa molécula 2 tipos de isomería. Por una parte,
la isomería espacial, porque los grupos que están unidos al asimétrico pueden girar a su alrededor, y una isomería óptica. Acordaros, desviar la luz polarizada a la derecha o a la izquierda. Vamos a hacer una pequeña referencia solamente a la isomería espacial. Esa isomería espacial permite que los grupos funcionales unidos al carbono central puedan estar a ambos lados del mismo. Podrían estar a la izquierda o a la derecha. Y vamos a adoptar como criterio el siguiente. Si el grupo amino se encuentra situado a la izquierda, a esa forma, a ese isómero del aminoácido, le vamos a llamar de tipo L. Será levógeno, de la serie L. Mientras que si el grupo amino estuviese a la derecha, sería de la serie B. Los 20 aminoácidos proteicos son todos de la serie L. Es algo distinto a lo que pasaba con los monosacáridos. La mayoría de los monosacáridos eran de la serie D. Pues bien, los aminoácidos son de la serie L. Por lo tanto, cuando escribamos su fórmula, esto es importante, lo haremos empezando siempre por el grupo amino. El grupo amino a la izquierda. Porque son de la serie L. ¿Queda entendido esto, no? Vale. Un pequeño vistazo a esta clasificación. Porque he dicho que los radicales pueden tener propiedades químicas, tamaños diferentes. Y eso es lo que nos lleva a esta clasificación que tenéis aquí. Otra cosita. No tenemos por qué aprendernos los 20 nombres de los aminoácidos. Estos se suelen representar con las primeras letras de su nombre en inglés o con la inicial. Alanina, ala, prolina, pro, valina, val, leucina, leu, etcétera, etcétera. Tirosina con Y, porque, insisto, vienen del inglés, fenilalanina, PHE, triptófano, serina, etc. En cuanto a los grupos, fijaros, aminoácidos que tienen los grupos R apolares alifáticos o hidrófobos con respecto a su solubilidad. Al carecer de carga, estos grupos químicos rechazan al agua. Son hidrófobos. Veis que la longitud de la cadena puede ser más o menos corta. Su tamaño puede ser variable. Pero todos serían moléculas apolares y por lo tanto hidrófobas. Tenemos grupos R aromáticos. Aromático significa que en el radical hay un anillo. Hay un anillo, un ciclo. Puede ser diferente en cada caso, que se le aporta más volumen a la molécula, son más grandes, en fin. Grupos R polares sin carga, pero hidrófilos. En el radical hay algún grupo hidrófilo. Ahí tenéis distintos. Y finalmente, en estos dos grupos, que se llaman aminoácidos básicos o aminoácidos ácidos, es el nombre más sencillo de acordarnos. ¿Por qué se llaman ácidos o básicos estos? Porque fijaros bien, en el grupo R, los aminoácidos básicos poseen al menos otro grupo amino. Es decir, que estos aminoácidos, además del grupo amino que llevan todos, en su radical tienen otro u otro. Mientras que estos, llamados ácidos, lo son porque en su radical aparece al menos un grupo carboxilo, además del que tienen todos,
hay uno a mayores en el radical. Bueno, repito, nos quedamos con que hay una variedad de propiedades físico-químicas de cada uno de los grupos R y de tamaños, que volveremos a citar esta variabilidad cuando hablemos del plegamiento de la cadena para formar la estructura de las proteínas. En ningún caso tenéis que saber ni los componentes de cada grupo ni sus fórmulas. Las fórmulas siempre las veréis escritas. Eso sí, tendréis que reconocer que es un aminoácido. Esto ya lo diré más tarde y es importante. Vale. Vamos con las propiedades de estas sustancias. Algunas de ellas ya las hemos comentado. Una de ellas, muy importante, es el carácter anfótero. Empezamos a coleccionar términos que siempre digo que a estas alturas aún son manejables, pero que al final de curso tendremos una colección de palabras raros que no deben ser confundidos, ¿no? Porque anfótero se puede confundir con anfipático y no tiene nada que ver. Una sustancia decimos que es anfótera cuando se puede comportar simultáneamente o dependiendo del medio como ácido y como base. Recordad que anfipático tenía que ver con la solubilidad en agua. Grupo polar, grupo apolar en una molécula. Esto tiene que ver con el carácter ácido-básico. Entonces, los aminoácidos, en presencia de agua, que es lo habitual en el entorno de las células, se pueden ionizar, pero tienen varios grupos para ionizarse. Todos los aminoácidos tienen dos grupos que son susceptibles de ionizarse en presencia de agua, porque el grupo amino se puede ionizar y el grupo carboxilo se puede ionizar. De hecho, vamos a utilizar mucho la llamada forma dipolar de un aminoácido. No sé si me voy a ir de plano. Hacia la encelada. A partir de la raya fallada se ve. Vaya por Dios. Cuidado que no tienes apoyo. Yo te lo aguanto. Bueno, cosas del directo. Está un poco inclinado, pero... Vale, sí. Esto es la forma correcta de escribir la fórmula general de un aminoácido. ¿Vale? Grupo amino, siempre a la izquierda, grupo carboxilo. Ahora bien, la forma en la que este aminoácido se encuentra en un medio acuoso, dependiendo de las condiciones del medio, que ya veremos, sobre todo del pH del medio, este grupo aparece ionizado. Y este también. ¿De qué manera? El grupo amino puede ionizarse captando un protón y convirtiéndose en este grupo. Gana un protón y ese grupo pasa a ser un grupo NH3 con carga positiva. Y este grupo lo que hace es perder ese protón que tiene en el grupo, ese hidrógeno que tiene en el grupo carboxilo, y transformarse en esto. A esta forma del aminoácido ionizado doblemente, con sus dos grupos funcionales ionizados, se le denomina forma dipolar del aminoácido. Forma dipolar.
Por eso decimos que el aminoácido presenta carácter anfótero. ¿Por qué? Vamos a ir despacio. Tenemos que repasar, creo que lo vimos, las definiciones de sustancia básica y sustancia ácida. Una sustancia es básica si capta protones del medio. Lo ha hecho aquí. Cuando la sustancia capta, el aminoácido capta protones del medio, se está comportando como una base. Pero, y esto puede ser simultáneo, en otras circunstancias se puede ionizar el grupo carboxilo perdiendo un protón, es decir, comportándose como un ácido, porque un ácido es una sustancia que libera protones al medio. Pues ahí lo tenéis. El aminoácido, dependiendo de las circunstancias, se puede comportar como base o como ácido. Por lo tanto, decimos que tiene o presenta carácter anfótero. Ojo, que esto es más complicado todavía, porque yo aquí no estoy teniendo en cuenta el grupo R. No todos los grupos R se pueden ionizar, pero algunos sí. Entonces, incluso el grupo R podría también comportarse como ácido o como base, dependiendo del grupo. Aquí hay grupos que podrían ganar protones, se comportarían como una base, o podrían ceder protones. Imaginad, si en el grupo R hay un grupo carboxilo, en el caso de los aminoácidos ácidos, este grupo también se puede ionizar. Se está comportando como ácido. ¿De acuerdo? Vale. Esto convierte a los aminoácidos y por lo tanto a las proteínas en otro sistema que posee el organismo para amortizar los cambios en el pH. ¿Os acordáis de las soluciones tampón? Las soluciones tampón, sales minerales, cumplían una función de amortiguar los cambios de pH. Bien. En esa labor también participan las proteínas del organismo, del interior de las células, del plasma sanguíneo. También colaboran en el mantenimiento del pH debido a este carácter anfótero con el que continuaremos el próximo día. ¿Vale?